Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. En el episodio de hoy quiero volverte a hablar del hierro, pero en este caso no quiero hablarte de la deficiencia, sino que quiero hablarte del exceso de hierro, bien por causas genéticas, la hemocromatosis, o bien el exceso de hierro por causas no genéticas. Hablaremos de los mecanismos de acción, pero sobre todo quiero hacer hincapié en la relación entre el exceso de hierro y el síndrome metabólico. O dicho de otra manera, como en pacientes con síndrome metabólico ya instaurado, con resistencia a la insulina, con aumento del tejido adiposo, incluso con alteraciones a nivel de dislipemia o tensión arterial elevada, el practicar una flebotomía o donar sangre pueda mejorar mucho su síndrome metabólico, y lo veremos en estudios. Compartiré los datos y os dejaré la referencia del estudio en las notas del programa. Así que vamos a por ello. Mentoría Clínica con Carlos González. Siempre se habla mucho, o hablamos normalmente, de la deficiencia de hierro. Yo además en mis clases lo digo, hablo mucho de ello, además porque la población a la que visito normalmente son mujeres en edad fértil, con menstruaciones abundantes, y la deficiencia de hierro es algo que me encuentro mucho en la consulta. Es cierto que la deficiencia de hierro, la falta de hierro, es el déficit de micronutriente más extendido a nivel mundial, y la incidencia de anemia ferropénica es muy elevada. Es la anemia más habitual, bien por sangrados o bien por falta de absorción de hierro. Esto es muy importante. Pero hoy quiero hablar, como decía en la intro del podcast, del exceso de hierro. El exceso de hierro puede ser tanto genético, lo conocemos como hemocromatosis, o el exceso de hierro no genético. A nivel diagnóstico, no me voy a entretener mucho aquí, pero importante, como profesionales sabéis que se valora o se diagnostica, digamos, el exceso de hierro. Se empieza a hablar de exceso de hierro cuando la ferritina se eleva por encima de 200 en mujeres o por encima de 300 en hombres. Obviamente son valores muy poco alarmantes a nivel médico, por eso quizá no se emplean medidas como las que comentaré hoy en este episodio, que puedan mejorar, como digo, el síndrome metabólico, el contexto oxidativo o el contexto inflamatorio de pacientes con un exceso de hierro a nivel hepático y a nivel circulante. Como decía, el diagnóstico es bastante sencillo. Por encima de 200 a nivel de ferritina, nanogramos mililitro, y por encima de 300 en hombres, en mujeres y en hombres respectivamente, un aumento del índice de saturación de transferrina por encima del 45%, por tanto un hierro circulante elevado, pudiendo también, que es lo peor, haber hierro circulante libre, no ligado a proteína de transporte, que es el que mayor oxidación y mayor inflamación genera, y un hemograma al alza. Además se puede mirar, obviamente, a nivel de técnicas de imagen, con otras pruebas complementarias un poco más sofisticadas, como los depósitos de hierro a nivel hepático. Se puede hacer una biopsia, etcétera. Pero el diagnóstico está bastante claro, y normalmente cuando hay un exceso de ferritina, una ferritina elevada que cursa además con un índice de saturación de transferrina constantemente o consistentemente elevado en el tiempo, ¿vale? Pues normalmente se piden diferentes polimorfismos genéticos para ver si se trata de una hemocromatosis genética. ¿Qué es lo que ocurre? Principalmente, ¿y por qué se relaciona el exceso de hierro con el síndrome metabólico? Pues hemos de saber que el hierro, seguramente ya lo controláis, es un mineral tremendamente, se oxida con mucha facilidad, y además se puede aprovechar por patógenos o digamos, en contextos infecciosos. Se ha de sacar de la circulación, lo debemos de guardar en forma de ferritina para que no sea aprovechado o para que no se oxide. Esto lo hace una proteína que se llama hepcidina, que se produce a nivel hepático. Los pacientes, las personas, bien sea por causas genéticas o bien sea por causas adquiridas, que ya veremos que las afectaciones hepáticas son muy relevantes y por eso el hígado graso no alcohólico, vamos a hablar de ello, que no producen hepcidina, no tienen un control sobre la absorción de hierro y no tienen un control sobre el hierro circulante. Constantemente están absorbiendo hierro. Por eso en las prescripciones en consulta deberíamos prescribir, deberíamos acotar muy bien una alimentación baja en hierro, disminuir la absorción, ya veremos algunos recursos, y disminuir algunos agentes causales como contextos inflamatorios, el alcohol, la fructosa, etcétera. Hablaremos un poquito al final del episodio, pero sobre todo quiero detenerme en por qué se relaciona el exceso de hierro con el síndrome metabólico. Y se relaciona por varios motivos. Uno, porque el hierro es prooxidante y es proinflamatorio, ¿vale? Pero ¿dónde genera esa oxidación y esa inflamación? Pues fijaros, en el tejido adiposo aumenta el estrés oxidativo y aumenta
la producción de citoquinas. Si además nosotros tenemos un exceso de tejido adiposo, por tanto ya venimos, digamos, con una resistencia a la insulina de base o con un aumento del perímetro abdominal, grasa visceral, eso todavía se va a ver más aumentado por el exceso de hierro. Como digo, genético o no genético. A nivel hepático, genera una disminución de la sensibilidad a la insulina y un aumento de la lipogénesis. Y a nivel pancreático, en, digamos, en una evolución de la enfermedad o del exceso de hierro sostenido en el tiempo, sobre todo el hierro circulante libre, es disruptor a nivel a largo plazo de la producción de insulina. Por tanto, fijaros la tormenta que se genera cuando tenemos un exceso de hierro asociado, digamos, a un síndrome metabólico. Se retroalimenta el proceso. Llegado a este punto, es importante saber, evidentemente, que no todas las causas son genéticas, sino que en pacientes que tienen hígado graso no alcohólico, ¿vale? O algún otro tipo de hepatopatía, una hepatitis que ha afectado al hepatocito, recordemos que la hepcidina, que es la que controla la absorción y la depleción de hierro, perdonad, desde los depósitos y por tanto aumenta el hierro circulante y aumenta la absorción cuando no se produce, se genera a nivel hepático. Por tanto, cualquier afectación hepática va a afectar a mi equilibrio con el hierro, aumentando la absorción. Y luego el consumo de alcohol, el excesivo consumo de glucosa, el tener el consumo de harinas refinadas que regeneren, bueno, más que el consumo de harinas refinadas, tener una mala gestión de la glucosa, principalmente, también nos afecta, obviamente, y algunos contextos infecciosos también afectan, digamos, a nivel hepático con la producción de hepcidina. Algunas bacterias proteolíticas que generan toxinas que a nivel, pues en circulación enterohepática acaban generando una disrupción en cuanto a la producción de hepcidina a nivel hepático. El alcohol en concreto es que el acetaldehído, ¿vale? Digamos, en el proceso de metabolización del alcohol, el acetaldehído es disruptor a nivel de hepatocito con la producción de hepcidina. Pero bien, sea por causas genéticas o no genéticas, el exceso de hierro, tanto circulante como a nivel hepático, retroalimenta el síndrome metabólico. ¿A qué niveles? Y os quiero leer los datos porque son muy, muy interesantes. ¿Vale? Existe un estudio de intervención bastante interesante que os dejaré por aquí, ¿vale? Publicado ya hace algún tiempo en la revista Diabetes, donde comparaban en un estudio, en un grupo control, versus un grupo de intervención a los que se le practicaba una sangría, una flebotomía. Pacientes varones, hombres, con ferritinas elevadas, por encima de 400, 450, 460 de media. Hemos de saber también que valores de 300 o 350 también se van a poder beneficiar de esta intervención que os quiero comentar. ¿Vale? Evidentemente, si eres paciente y no eres profesional de salud y tienes un exceso de hierro, bien sea genético o no, ponte en manos de un profesional para que te acompañe, obviamente, en este proceso. Pero hemos de entender que a veces estos valores de 300, 350 o 400, de entrada no se les prescribe ninguna intervención terapéutica, más que quizá una dieta baja en hierro, ¿vale? Porque evidentemente a nivel médico los valores de ferritina tienen que elevar mucho más para que se produzca una alarma y que se activen alguna otra medida terapéutica. Pero hemos de ver, y os comento el estudio, pacientes con medias de 450 a 460 de ferritina, se les aplicaba una sangría, una flebotomía y generaban un cambio, evidentemente, en su nivel de ferritina. A los 4 meses la ferritina había pasado de 460 a por debajo de 300. De hecho, los valores son 230, 240 de media. Esa disminución, para que lo entendáis, esa disminución desde 450 a 460 hasta 230, por tanto, en hombres bajar la ferritina por debajo de 300, disminuía la hemoglobina glicosilada de media de valores por encima de 6,2 hasta valores de 5,6, prácticamente de estar en diagnóstico de diabetes a estar en valores de prediabetes. Vuelvo a decir, no es menor y parece muy obvio, pero no se les está prescribiendo a este tipo de pacientes que la donación de sangre puede ser un recurso terapéutico asociado, evidentemente, no solo le vamos a decir que vaya a donar sangre, le vamos a instruir en alimentación, obviamente baja en hierro, una alimentación más propia o más apropiada, baja en carbohidratos o incluso alguna restricción calórica puntual para mejorar, no sostenida en el tiempo, pero puntual para mejorar su resistencia a la insulina, actividad física, etcétera. Ritmos circadianos, todo lo que ya sabemos que va a mejorar ese contexto metabólico, pero no se está haciendo suficientemente hincapié en pacientes que tienen ferritinas elevadas con la donación de sangre, siempre evidentemente que sean candidatos a ello. Por tanto, no lo perdamos de vista, este tipo digamos, de intervención. Obviamente, eh, hay otras intervenciones para disminuir la absorción de hierro. Si es por causas no genéticas, conforme mejore
la esteatosis hepática o la afectación hepática, va a mejorar la regulación de hierro porque vamos a ser más capaces de producir hepcidina. Pero si la causa es genética, no va a mejorar y la dieta baja en hierro va a ser algo que va a acompañar al paciente, digamos, toda la vida, sobre todo especialmente las fuentes de hierro animal, priorizar carnes blancas, pescado también blanco o animales o fuentes de proteína animal que tengan una menor, digamos, carga de hierro, obviamente, ¿no? Disminuir la fructosa, retirar el alcohol de la dieta, bajar, digamos, o mejorar la gestión de la glucosa, por descontado, la actividad física, todo eso nos va a mejorar mucho, mucho tanto el síndrome metabólico como la absorción de hierro. También sabemos que, por ejemplo, acabar las comidas con un té o con un café, siempre que la mucosa digestiva de la o el paciente lo sostenga, va a disminuir mucho la absorción de hierro de esa comida. Por tanto, existen diferentes medidas que podemos aplicar en un exceso de hierro, pero a veces perdemos de vista, sobre todo cuando hay síndrome metabólico, que donar sangre, practicar una flebotomía o sangría va a mejorar mucho el contexto metabólico de nuestros pacientes. Vuelvo a repetir, en el estudio no solo bajaba la hemoglobina glicosinada, sino que bajaba la tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, y mejoraba el LDL y el nivel de triglicéridos. Por tanto, no perdáis de vista, si sois profesionales de la salud, poder poner encima de la mesa en una consulta, en vuestras consultas, cuando hay síndrome metabólico y exceso de hierro, bien sea genético o no, el poder prescribir o recomendar que comenten con su médico el tema de donar sangre o practicar una flebotomía para mejorar no solo el exceso de hierro, sino también el síndrome metabólico. Así que, nada, ya lo sabéis, hasta aquí el episodio de hoy. Que sepáis que seguimos adelante con la mentoría Sherpa, que se abrirá en breve, así que nada, estate atenta, atento si te apetece entrar para que te acompañemos en el día a día de tu consulta con los casos o las dudas que no puedes resolver sola o solo. Un saludo.